Bienvenidos a Iglesia Nazaret Central. Prepara tu Biblia y tu corazón para escuchar lo que Dios quiere hablarte. Puedes vernos a través de tu dispositivo móvil, tu computadora o Smart TV. Siga nuestras redes sociales y visite nuestro canal de YouTube, así como nuestra página web, en donde puede también enviarnos sus peticiones de oración y sus ofrendas por VisaNet. Puedes encontrarnos en Facebook, YouTube e Instagram. Síguenos y proclamemos juntos el incondicional amor de Dios en nuestras redes sociales. Iglesia Nazaret Central en Internet. Busca nuestro sitio en www.nazaret.org.gt. Aquí podrás encontrar información de nuestra iglesia, nuestros pastores y ministerios, descargar nuestro boletín mensual, realizar ofrendas a través de VisaNet y también hacer tus peticiones de oración. Ahora puedes llevarnos también en tu dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación gratuita disponible para iOS y Android. Gracias por ver nuestra transmisión. Les esperamos los viernes a las 7 p.m. y domingo a las 9:30 a.m. Hola, ¿qué tal? Nuevamente sean todos muy bienvenidos y que el Señor les esté bendiciendo. ¿Cómo han pasado este día? Espero que hayan podido ver y esperamos nosotros que hayan podido ver el programa de anoche y haber entendido un poquito mejor el significado de ese trago amargo o esa copa que Jesús dijo que pase, que no quería beberla. Anoche estudiamos eso. Y también el significado de la corona de espinas. Y hoy queremos continuar hablando de los sufrimientos de Cristo. Y damos nuevamente gracias a todos por ver este programa, a los que lo hacen posible con sus oraciones y ofrendas, y a todo el equipo que viene aquí a trabajar ya desde hace varias semanas que se comenzó a preparar, y damos gracias a Dios por las vidas de ellos. Les recordamos también el domingo de resurrección a las 9:30 de la mañana tendremos otro programa como este, así que los esperamos el domingo también. Bueno, vamos a orar. Y vamos a entrar en el tema el día de hoy que también deseamos que sea de bendición. Oremos. Señor, nuevamente te damos gracias por estar conectados en espíritu contigo y estar conectados con mucha gente que está viendo este programa hoy y que lo ven diferido de diferentes lugares. Que tú les bendigas y que sea un tiempo especial donde podamos meditar en tu obra en la cruz por nosotros. Y que así también, Señor, luego de eso podamos reaccionar y responder a esa obra como tú quieres. Señor, al abrir tu palabra, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Si queremos saber lo que sucedió en la Semana Santa o allí en la cruz, podemos leer los evangelios. Los evangelios nos cuentan muchos detalles de lo que sucedió allí en las horas finales de Cristo en la cruz y las horas previas. Por ejemplo, el año pasado nosotros estudiamos una serie en Semana Santa de los acontecimientos de Cristo durante toda la semana esta previa a la cruz. Y podemos ver en los evangelios muchos detalles de eso. Ahora, los evangelios que sí nos cuentan lo que sucedió en la Semana Santa y en las horas de Cristo en la cruz, los evangelios no nos dicen cómo se sintió Jesús,
¿Qué experimentó él? ¿Cuáles fueron sus emociones? ¿Cómo vivió Jesús esas horas finales de su vida? Y por eso hoy queremos hablar de este tema. ¿Cómo vivió Jesús las 6 horas en la cruz? Porque él estuvo en la cruz de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde, perdón. ¿Cómo se sintió Jesús? Fueron 6 horas. ¿Qué experimentó? ¿Cómo vivió él esas 6 horas? Así que vamos a hablar de eso. Y para eso tenemos que estudiar algo del Antiguo Testamento. Es el Salmo 22, aunque usted no lo crea. Para saber cómo Jesús experimentó la cruz, tenemos que leer un salmo que habla de eso. Y para eso vamos al Salmo 22. Si usted tiene allí su Biblia, busque el Salmo 22. También el libro de Isaías en el capítulo 53 nos relatan un poco la descripción del Señor. Así que el Salmo 22 e Isaías 53 describen los sufrimientos de Cristo. Pero el Salmo 22 le agrega también las emociones que sintió Jesús. Fácil de encontrar y de recordar el Salmo 22. Está antes que el Salmo 23, que posiblemente es el salmo más famoso que tenemos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y este es el Salmo 22. Ahora escuche bien, este salmo fue escrito 1000 años antes por David, 1000 años antes que Jesús muriera en la cruz. David estaba pasando por un momento dificilísimo en su vida y el Espíritu Santo le impulsa entonces a describir lo que está sintiendo y sus sufrimientos. Pero los sufrimientos de David prefiguraban los sufrimientos de Cristo en la cruz. Y lo que escribe David aquí en el Salmo 22 es profecía de los sufrimientos de Cristo. Tal vez David no entendía muy bien lo que estaba escribiendo, pero el Espíritu Santo le guió a escribir esto. Y sin entender posiblemente, escribió en detalles cómo se sintió Jesús en la cruz. También algo más llama la atención. David escribe que él vivió 1000 años antes de Cristo. Y David describe con detalles la muerte de cruz de Jesús antes que se utilizara la muerte por cruz como símbolo de tortura por algunos imperios. Y eso llama la atención, porque en la época que David escribe esto, nadie era colgado en la cruz, no había ese tipo de muertes. Eso sucedió algunos siglos después. En la época de David, cuando se mataba a alguien, generalmente se lo apedreaba, como el Pentateuco dice que hay que hacer con ciertas personas. La muerte por apedreamiento, pero no existía la muerte de cruz. Qué interesante que David, antes que sucediera o que existiera la muerte de cruz, describe en detalles lo que en la cruz Cristo sufrió. Y todo lo que escribió David se cumple en esas 6 horas de Cristo allí en la cruz. Este Salmo 22 es también uno de esos salmos de lamento. Un tercio de los 150 salmos son salmos de lamento. No sabemos cuándo David escribió este salmo. No sabemos por qué experiencia o circunstancia estaba atravesando, pero lo que sí sabemos es que estaba sufriendo mucho. Y el Espíritu Santo le guía a escribir ciertas cosas y claro, describe, y esto es una fotografía, como vamos a ver ahora, de las emociones de Cristo en la cruz del Calvario. Escrito 1000 años antes que sucediera. Así que vamos a empezar a estudiar no todos los versículos, pero algunos claves que quiero mencionarles en este día tan importante para los cristianos, en que recordamos lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Y el Salmo 22 comienza de la siguiente manera, versos 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes.
clamo de noche y no hallo reposo. David no entiende por qué tiene que sufrir tanto y no entiende por qué el Padre le ha abandonado. Ese es el grito de angustia de muchos seres humanos, quizás también el suyo hoy, o quizás lo fue hace tiempo atrás. ¿Cuántas veces hemos sufrido y parece que Dios está distante y hemos dicho y pensamos que Dios se ha ido y nos ha abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero cuando leemos esa frase, Dios mío, ¿por qué por qué me has abandonado? ¿En qué pensamos? En la muerte de Cristo. Porque cuando leemos en el Nuevo Testamento, encontramos que son las palabras exactas que Cristo dijo en la cruz del Calvario. Dice Mateo 27:46, cumpliendo esta profecía del Salmo 22. Mateo 27:46 dice que como a las 3 de la tarde, Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque esa es la hora que Él murió. Noten ustedes. Este por qué que dijo Jesús, ¿por qué me has desamparado? No es el porqué de la impaciencia que a veces tenemos, no es el porqué de la angustia que a veces tenemos y no es el porqué de la desesperación tampoco. Este porqué de Jesucristo no es una pregunta de un corazón pecaminoso que está en guerra con Dios, como a veces muchos seres humanos tienen. Este porqué de Jesucristo es la pregunta de un hijo que está perdido y que anda buscando a su papá o a su mamá y no los encuentra. Esto es lo que está diciendo. Es un lamento de abandono, no de desesperación, porque Cristo allí en la cruz se está sintiendo completamente abandonado del Padre. Completamente, literalmente. ¿Por qué me has abandonado? Significa, estoy perdido, Señor, estoy perdido. Jesús allí en la cruz, en esas horas, sintió el abandono de Dios el Padre. ¿Cómo nunca? Porque nunca, tanto en su vida terrenal como en la eternidad pasada, Jesús, Hijo de Dios, se sintió abandonado por Dios. Pero en este momento en la cruz, como hemos visto el día de ayer, todos los pecados de todas las edades, de todos los millones de seres humanos, fueron cargados en Jesús. Y como Dios el Padre no tolera el pecado, le dio la espalda Dios el Padre a Jesús, y Jesús sintió el abandono del Padre en un grado que jamás usted y yo lo experimentamos, porque nunca el Padre nos ha abandonado. ¿Sabe cuándo el Padre nos abandona? Él abandona al ser humano que va al infierno. Ahí el ser humano sentirá el abandono del Padre, que posiblemente, junto al dolor físico del infierno, el otro gran dolor es el abandono del Padre en el infierno. Y allí está Jesús, con esas tinieblas en esas horas del mediodía que hubo allí en Jerusalén, que representan el abandono del Padre a su Hijo. Era la ira de Dios contra el pecado, que en ese momento Jesús era tratado como el gran pecador. 2 Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, Dios el Padre lo trató como un pecador, para que de esa manera nosotros fuéramos tratados justos o recibiéramos la justicia o la salvación. En toda la eternidad, pasada, presente y futura, Jesús, ese es el único momento en que Él siente el abandono del Padre. Ahora se da cuenta que era el momento en que Él más necesitaba sentir la cercanía del Padre. En este momento Él siente el abandono. Y si Dios el Padre hubiese podido contestar esa pregunta con voz audible, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios el Padre posiblemente le diría a su Hijo, mi Hijo, te he abandonado por algunas horas, porque tú estás en lugar de todos los pecadores de toda la humanidad. Y yo odio el pecado, le tengo que dar la espalda al pecado, por eso no te estoy mirando y te estoy abandonando. Lo interesante también es que para nosotros
Dios nunca, nunca, nunca nos abandona. Nos sentimos abandonados a veces, ¿no es cierto? Pero Dios nunca nos abandona. Él mismo lo ha dicho en su palabra. No podemos ser abandonados porque Él ha prometido que nunca lo haría. Hebreos 13:5. No podemos ser abandonados porque Él mismo ha prometido antes de ascender que estaría con nosotros todos los días de la vida. Mateo 18:20. En medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestros dolores o angustias debemos recordar esto. Dios nunca, nunca nos abandona. Salmo 23:4. Aunque ande en valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. ¿Cómo se sintió Jesús en la cruz? Primero, Jesús sintió el abandono del Padre como nunca lo ha experimentado. Jesús en la cruz se sintió abandonado por el Padre. Ningún ser humano es abandonado por el Padre en esta tierra en esa magnitud. ¿Sabe cuándo alguien será abandonado de esa manera? Cuando va al infierno. Esa persona sentirá lo que Jesús sintió en la cruz, el abandono del Padre. Segundo, ¿cómo más se sintió Jesús? ¿Qué más experimentó? Quiero llevarlos aquí al Salmo 22 a ver los versículos 6 al 8. Interesantísimo. Salmo 22, versículos 6 al 8 dice así. Pero yo soy gusano y no hombre. La gente se burla de mí. El pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí. Lanzan insultos meneando la cabeza. Y dicen, este que confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en él se deleita, que sea Dios quien lo libre. Noten qué interesante. Yo soy gusano. David escribe, sin saber quizás, está profetizando como Cristo se sintió allí en la cruz. Yo soy gusano. Muestra la humildad del que sufre. Nosotros en noviembre del año pasado hicimos aquí una serie, El Gran Yo Soy. ¿Recuerda alguno de ustedes eso? Donde hablamos de los yo soy que dijo Jesucristo. Yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, etc. Estudiamos 7 yo soy que mencionó Jesús en el Evangelio de Juan. Y todos hablan de un aspecto de la deidad, porque esos yo soy hablan de que Jesús es Dios. Yo soy, dijo Jesús. Pero acá no habla de la deidad de Jesús. Aquí cuando se está diciendo en el versículo 6, yo soy gusano, Jesús menciona, o David menciona la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesús era Dios 100%, Jesús fue humano 100%. Y Jesús en la cruz se sintió como un gusano. ¿Qué significa esto? Cuando usted pisa una serpiente, la serpiente, bueno, quizás nadie ha pisado una serpiente, pero si usted le tira con un palo o algo, la serpiente resiste, quiere atacar, ¿no es cierto? Quiere morder. Pero un gusano es todo lo opuesto. ¿Usted pisó un gusano alguna vez? Yo me acuerdo cuando tenía como 9, 10 años, estando descalzo en verano en mi casa, afuera. Yo anduve descalzo y de pronto piso un gusano. ¡Qué cosa horrible!, ¿no es cierto? Pegajoso, así, horrible. Pero usted si pisa un gusano, usted puede ver algo en el gusano. El gusano se enrolla, el gusano es indefenso, se tuerce porque no tiene defensa. Así se sintió Jesús en la cruz. Yo soy gusano. Y esa serpiente antigua llamada Satanás quiso matar a ese gusano en la cruz, pero no pudo, porque el gusano al final le ganó. Pero Jesús aquí está diciendo, yo soy gusano. Soy humilde, me están haciendo daño, me están matando. Hay 2 profecías que se cumplen en estos versículos 6 al 8 del Salmo 22. En el versículo 7, allí está diciendo David, prefigurando a Cristo, menean la cabeza la gente, burlándose de mí. ¿Y qué dice Mateo 27:39? Dice que los que pasaban alrededor de la cruz de Cristo meneaban la cabeza y blasfemaban contra Jesús. ¿Qué es menear la cabeza? Es moverla, es sacudirla.
es, por ejemplo, usted mira un partido de fútbol de su equipo favorito y pierden por goleada. Usted dice, pero qué mal que jugaron. Usted mueve la cabeza. Y aquí movían la cabeza, sacudían la cabeza en tono burlesco. La gente que miraba cómo Cristo moría allí en la cruz. Todos allí en Jerusalén, la mayoría. Los sacerdotes religiosos, los gobernantes romanos, los judíos, los gentiles, los soldados. Todos se unieron. Entre ellos algunos se odiaban, pero todos los grupos se unieron para burlarse de Jesús. Y allí en la cruz se cumplió esto. ¿Qué más dice este salmo en los versículos 6 al 8? ¿Qué otra profecía se cumple? En el verso 8. Dice que se burlaban de Jesús. Dice aquí el versículo 8 del Salmo 22 que la gente decía, confía en el Señor, que el Señor lo ponga a salvo. Y eso fue lo que dijeron al pie de la cruz, 1000 años después. Dice Mateo 27 del 40 al 43, que la gente pasaba alrededor de la cruz y decía, tú que destruyes el templo en 3 días y que lo quieres reconstruir, sálvate si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Y dice allí Mateo 27, 41, que los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, los ancianos decían, si salvó a otros, que se salve a sí mismo. Rey de Israel, bájate de la cruz y vamos a creer en él. Si Dios te puede librar, que haga el milagro. Noten, a esa gente burlona, a esos toscos soldados romanos, no les bastó matar a Jesús, sino que hay que agregarle las burlas. Y por eso Jesús allí en la cruz se siente indefenso, se siente como un gusano y dice, yo soy gusano. Todas las facciones de Jerusalén estaban peleadas, pero en la cruz se juntaron todos para burlarse de Cristo. Así es hoy en día. Usted puede encontrar grupos de gente en la sociedad que se odian, pero cuando se dedican para hablar en contra de los valores cristianos, en contra de la Biblia, en contra de los verdaderos cristianos, se unen, igual que pasó allí en Jerusalén. Sí, Jesús en la cruz sintió el abandono del Padre como nunca lo experimentó y nunca lo experimentará. Y segundo, Jesús allí en la cruz se sintió un gusano impotente, pisado, destruido, como un gusano, por usted y por mí. ¿Cómo más se sintió Jesús en la cruz? ¿Qué más experimentó? Dice allí el Salmo 22:11 lo siguiente. Salmo 22:11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Noten ustedes. No te alejes de mí. Es el grito de David que estaba en un problema, pero está prefigurando y profetizando lo que Jesús está experimentando en la cruz. No hay nadie que me ayude, dice Jesús. Nadie. Claro, Jesús se quedó solo allí en la cruz. Ahí está su mamá, el apóstol Juan y un par de mujeres más, pero no pueden hacer nada contra esa turba que está hambrienta de sangre inocente. No pueden hacer nada. Ni el Padre pudo ayudar porque había que salvar al pecador. No pudo ayudarle. Ese sufrimiento de abandono que experimentó Jesucristo, ni usted ni yo lo tenemos que experimentar. Y allí está sufriendo. ¿Cuántos discípulos defendieron a Jesús ante las autoridades romanas? Ninguno. Ninguno. Abandonado por completo. ¿Cuánto fue el número de leprosos, ciegos, cojos, sanados que allí defendieron a Cristo? Ninguno. Ninguno. Y acá en el versículo 11 Jesús clama al Padre que no se aleje porque ningún ser humano le está ayudando. Esto nos recuerda Isaías 53, 5 y 6. Traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo cayó sobre él, precio para nuestra paz. Abandonado por el Padre, sobre él se hizo recaer el pecado de nosotros. Noten, él tomó nuestro lugar. Por eso sintió el abandono. Nunca lo sintió. Sintió un abandono total también de sus seres amados, totalmente. Y nosotros tampoco experimentamos eso. Porque si alguien nos deja en esta tierra, un padre, un amigo, un familiar, quien sea,
El Señor nos recoge, Él nunca nos abandona, nunca precisamos sentirnos solos, nunca. El Salmo 37, 28 dice, porque el Señor ama la justicia y no abandona a los que le son fieles. El Señor los protege para siempre. Pero allí estaba Jesús, en tercer lugar, sintiendo la soledad a nivel humano. Él sintió la soledad a todo nivel, también a nivel humano. Por cuánta lucha pasó Él allí en la cruz. En esas horas de la cruz, tremendas horas, Jesucristo sintió el abandono del Padre como nunca. Allí en la cruz Jesucristo dijo, Padre mío, me has desamparado, era un hijo perdido, sintió el abandono. En segundo lugar, Jesús se sintió como un gusano, humillado, pisoteado, indefenso. Yo soy gusano, dice Jesús. Y en tercer lugar, Jesús sintió el abandono de todos los seres humanos. Todo esto por nosotros, para darnos vida eterna. Vamos a cantar un himno ahora. Vamos a adorar al Señor con la música. Y luego seguimos hablando de otras cosas que experimentó Jesús en la cruz, de lo que Él sintió por usted y por mí. Adelante. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo aprecio esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Estimo la cruz de Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. La cruz, su sangre Jesús derramó, hermosura contempló en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió, para darme pureza y perdón. Estimo la cruz de Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. A Jesús tomaré hoy mi cruz, los desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Cuánto estimo la cruz de Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.
Muy bien, continuamos adorando al Señor en esta noche, meditando y contemplando su sufrimiento allí en la cruz por nosotros. Ahora estamos viendo, o el día de hoy, el Salmo 22, escrito por David. Él está pasando por sufrimientos en su vida y escribe algunas cosas que quizás sin saberlo está profetizando los sufrimientos de Cristo en la cruz. Dijimos que si queremos saber los detalles de muchos datos sobre la última semana de Cristo y lo que Él sufrió y la crucifixión, leemos en los Evangelios. Pero para saber cómo se sintió, qué experimentó Él en la cruz, tenemos que leer el Salmo 22. Este es el tema del día de hoy. ¿Cómo se sintió Jesús? ¿Qué sufrió? ¿Qué experimentó en esas 6 horas en la cruz? Y qué interesante, David escribe de la crucifixión 1000 años antes de Jesús. Y cuando David escribió, todavía no se usaba la crucifixión como símbolo de tortura por algunos países. Interesante. La descripción que hace David del sufrimiento de Cristo es exacta y nos sorprende. Antes de este canto, recién, ya hemos hablado de que Jesús allí en la cruz sintió el abandono del Padre. Jesús dijo, Dios mío, me has abandonado. Y eso dice David al inicio del Salmo 22. Jesús dijo también que él se sentía como un gusano indefenso. Jesús se sintió así, impotente, allí en la cruz. También Jesús dice que él siente el abandono de todos los seres queridos. Jesús en la cruz se sintió abandonado totalmente. Por nosotros fue todo eso, para darnos vida a nosotros. Entonces, ¿cómo más se sintió Jesús? ¿Qué más dice el Salmo 22? Quiero que leamos lo que dice el Salmo 22, versículos 12 y 13. Dice lo siguiente: muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan, contra mí abren sus fauces, leones que rugen y desgarran a su presa. Usted se preguntará, ¿qué querrá decir esto? Basán era un territorio muy fértil y era un territorio lleno de vacas gordas. Y Jesús en la cruz se sintió así, que lo estaban matando a él totalmente y que se burlaban de Jesús. Jesús dijo, como hemos visto anteriormente, toros me están rodeando, leones me rodean y también vacas me están cercando o toros. Y Jesús dice también en el verso 16 que los que me están rodeando son como perros. Noten, Jesús habla o piensa en muchos animales. Todo esto es figura y es poesía, mostrando para indicar que la gente que está allí al pie de la cruz son malvados, poderosos, y todos se juntaron contra él, que es un pobre gusano. La multitud quiere dañarlo y están actuando todos como animales, desde que lo torturaron hasta que lo crucificaron. Es así. Cuando el ser humano deja a Dios y se olvida de Dios, se vuelven ateos y actúan como animales. Toros, leones, perros. Jesús dijo en el verso 6, yo soy un gusano. Así él se veía comparado con los demás. Jesús se humilló. Eso es lo que muestra esto. Se humilló hasta lo máximo por nosotros. Como dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, Pablo dice que la actitud de nosotros en la vida debe ser como la de Jesús, siendo que Él fue Dios o una de las personas de la Trinidad. Vino al mundo, se hizo hombre y se humilló y llegó hasta lo máximo en su humillación allí en la cruz. Noten ustedes. Así que en cuarto lugar, si nos preguntamos cómo más se sintió Jesús en la cruz, tenemos que decir que Él fue humillado y se sintió humillado hasta lo máximo. ¿Qué más dice allí David prefigurando la muerte de Cristo? No leeré todos los versículos, pero hay algunos muy interesantes. Allí en el Salmo 22, versículos 14 al 18. Y antes de leerlo, quiero recordarle esto. Recuerde, tenga en mente, esto fue escrito antes que se inventara la muerte de cruz. Por David fue escrito esto 1000 años antes de la cruz de Cristo, pero fue escrito antes que se inventara. Pero David habla
con tremenda exactitud de lo que sucede en una persona colgada en una cruz. Y va a decir lo siguiente en el Salmo 22, versículos 14 al 18. Como agua he sido derramado. Noten, David habla, pero así se sintió Jesús en la cruz. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derriten en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja. La lengua se me pega al paladar. Como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. David aquí habla del dolor físico que experimentó Jesús, que también fue indescriptible, no solo el dolor emocional de sentir abandono del Padre y de sus seres queridos. Ahora noten ustedes que David aquí está hablando de esto y eso es exactamente lo que Jesús sintió. Aunque David posiblemente no sabía por qué el Espíritu Santo le indicaba escribir estas cosas. Pero noten, en el verso 14 dice, dislocados están todos mis huesos. Jesús está en la cruz con un dolor indescriptible que parece que sus huesos han sido separados. En el verso 15 aquí del Salmo 22, David dice, se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar. Eso experimentó exactamente Jesús. Cuando leemos, por ejemplo, en Juan 19, 28, Juan capítulo 19, verso 28, Jesús dice que tuvo sed. Dice Juan, para que se cumpliese la escritura de este salmo, Jesús dijo, tengo sed. Jesús había leído este salmo varias veces como buen judío. Y Jesús está cumpliendo todo lo que este salmo está hablando de él. En el verso 16, Jesús o David dice, los perros me han rodeado. Ustedes saben que los cazadores rodean una presa y lo cercan, y ese círculo se va estrechando cada vez más y cercando allí a la presa. Ese es el cuadro. Jesús se siente así cercado, rodeado de animales, y él como una presa está allí en el centro. Él aquí no es el león de la tribu de Judá. Él es un gusano a punto de morir porque perros y toros están listos y hambrientos para devorar sus carnes. Dice también allí lo que le hemos leído recién en el versículo 16 del Salmo 22. Me han traspasado las manos y los pies. Y eso también se cumplió exactamente en Cristo, que le clavaron las manos y los pies, como a un criminal. Y cuando dice aquí el verso 18, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Eso también se cumplió en Jesús. Dice Juan 19, 23, 24, lo siguiente. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, pero no tenía costura, sino que era de una sola pieza, de arriba abajo. Entonces dijeron, no la vamos a dividir, se dijeron ellos, sino que echemos suerte a ver a quién le toca este trofeo en este día. Y así lo hicieron los soldados, y todo se cumplió para que se hizo para que se cumpliera la escritura del Salmo 22. Noten ustedes, el Salmo 22 detalla la crucifixión y lo que sintió Jesús. Miren qué tragedia. Lo más valioso que tenía aquel que estaba en la cruz para los soldados era la túnica. Y también la tragedia fue que ellos se la repartieron. Según los datos, noten qué interesante, según los datos de libros de historia, los condenados a muerte allí en el Imperio Romano, también usaban los griegos de esa forma de muerte, tardaban 4 días hasta morir en una cruz. Era una muerte cruel. A propósito, los romanos la usaban en el Imperio Romano. Aquellos que eran un poco contrarios o que se levantaban contra el Imperio Romano y no estaban a favor del gobierno. Entonces usaban esto como una tortura. Hasta 4 días demoraban en morir la gente. Pero aquí con Cristo duró 6 horas solamente su muerte en la cruz.
A las 9 de la mañana lo clavaron, a las 3 de la tarde murió. ¿Por qué? Tampoco, claro, terrible 6 horas, pero ¿por qué tampoco comparado con otras muertes? Que los romanos mataban a cientos en las cruces. Jesús demoró solo 6 horas en la cruz porque él ya tenía que soportar sufrimientos terribles antes de ser crucificado. Piense usted un poco. La última comida que comió Jesús fue allí, la última cena, el jueves a la noche. Y ahora es viernes de tarde, él está en ayunas completo. Noten ustedes también su piel sensible por el sudor como gotas de sangre, que fue jueves de noche. No les voy a entrar en detalle, yo una vez lo prediqué, pero eso causaba un dolor y hacía que se tornen sensibles toda la piel, en todo el cuerpo, cuando caían esas gotas de sudor como mezclado con sangre. Luego Jesús, recuerden que sufrió 39 latigazos. Un látigo pequeño con cuerdas de cuero de diferente longitud que se le ataban a las puntitas, hueso o vidrio o a veces metal. La víctima era desnudada. Los hierros y los huesos causaban cortes en la piel. Por eso muchos torturados no aguantaban los 39 latigazos. Morían antes de que se terminaban de flagelar. Otros se desmayaban. Y eso no era todo. Jesús luego fue golpeado, maltratado. Y no era todo. Jesús luego tuvo que tomar la cruz, lo cual generalmente no se hacía así, pero Jesús tuvo que tomar la cruz completa y caminar 600 metros hasta el Gólgota. El hombre estaba ya que no aguantaba más. Por eso, dicen los evangelios, que era tanto el dolor y el sufrimiento que este hombre estaba experimentando. Dice Lucas 23, 26, que 100 metros antes de llegar al Gólgota se cayó, no pudo más. Y ahí viene luego Simón de Cirene a ayudarle. Era un milagro que todavía estuviera vivo, antes de llegar a la cruz o al Gólgota. Y como si eso fuera poco, quedaban todavía los clavos que se clavaron en sus manos y en sus pies. Los restos arqueológicos de aquella época muestran que se usaban clavos de 13 a 18 centímetros de largo y 1 centímetro de diámetro. Todo profetizado en la Biblia, ya en el Antiguo Testamento. Dice Isaías 52, muchos se asombraron de él. Su rostro fue desfigurado completamente. Nada de humano tenía su aspecto por la tortura que había recibido hasta la cruz. Su cuerpo estaba débil allí en la cruz, estaba destruido, presentaba ya fallos del sistema renal, cardiovascular y respiratorio, por lo cual todo junto hizo que muriera a las 6 horas de estar en la cruz, por nosotros. Así que, ¿qué más experimentó Cristo en la cruz? En quinto lugar, sufrió terriblemente en su cuerpo antes de la cruz y en la cruz. En los 2 lugares, desde el jueves de noche, viernes a la madrugada, viernes de mañana, caminando a la cruz y en la cruz. Sufrimientos físicos terribles. ¿Qué más experimentó? ¿Cómo más se sintió? Este salmo va a terminar, pero ¿saben qué? Con un tono diferente, con una nota de victoria, de alabanza, de júbilo, de adoración por la victoria final. Porque Jesús al morir en la cruz no murió derrotado, murió con una nota de triunfo diciendo, se ha terminado, consumado es. Sí, Jesús no murió derrotado, murió con una nota de triunfo, derrotando a Satanás y a los demonios. Por eso, gracias a Dios que la historia no terminó el viernes, sino que continuó hasta el día domingo, y el domingo resucitó. Y de eso habla el resto de este salmo. Noten qué lindo. Y el Salmo 22, versículo 22 y el versículo 25 dicen lo siguiente. Proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea, ante los que te temen cumpliré mis promesas. Noten el cambio de tono de este salmo, de tristeza, dolor, sufrimiento,
Ahora hay una nota de alabanza, gozo, porque aquí está hablando de lo que sucede en la resurrección y después de la resurrección. Aquí se habla de un grito de victoria. También esto muestra la respuesta que debemos tener nosotros hoy al sufrimiento y a la muerte de Cristo. Noten, proclamaré tu nombre a mis hermanos. Debemos alabar a Dios ante la gente y alabar a Dios por las respuestas a nuestras oraciones y hacerlo con mucho fervor, para que otros también le alaben y le adoren. Noten, ¿recuerdan? Cuando el domingo a la mañana algunas mujeres y algunos discípulos fueron a la tumba y Jesús se les apareció, ¿qué dijo Jesús? Vayan. O a la primera mujer allí que estuvo, a María Magdalena le dijo, a la primera que le dijo eso, vayan, o ve y dile a todos los demás que estoy vivo, que he resucitado. Noten. Y acá Jesús dice, proclamaré a mis hermanos en medio de la congregación que estoy vivo y te alabaré. Nosotros, usted y yo, somos más inclinados a hablar de nuestros problemas ante los demás y a quejarnos que a proclamar del Señor y de las liberaciones del Señor. Pero los redimidos estamos para alabar al Señor. ¡Qué lindo! ¡Qué bendición! Noten ustedes que aquí en el Salmo 22 dice Jesucristo en el verso 25, tú inspiras mi alabanza. Lo dice el salmista, lo dice Jesús, lo debemos decir nosotros. Tú, Señor, inspiras mi alabanza. Porque existe una alabanza falsa, religiosa, que no viene del Señor cuando es algo solamente como un acto religioso. La verdadera alabanza tiene origen celestial, es lo que Él produce en nosotros que queremos cantarle y adorarle. ¿Sí? El Salmo cambia totalmente. Y lo vemos luego también aquí en los versículos 27 y 28 del Salmo 22, donde dice lo siguiente: se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante el Señor se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino y Él gobierna sobre las naciones. Noten qué lindo. Esto es un eco de lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 10. Ante Jesucristo se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Llegará el día en que el ser humano, las naciones, tendrán que reconocer el señorío del Señor Jesús. Pero más nos vale y es mejor, y lo importante es reconocer a Cristo como el Salvador de nuestros pecados mientras tenemos vida, y no tener que reconocerlo algún día, pero ya no como nuestro Salvador, sino solo como el gran Dios, e ir al infierno. Dios quiere que le reconozcamos como el Salvador mientras tenemos vida. Y qué lindo, qué lindo. El Salmo comienza hablando de lo que experimentó Jesús en la cruz. Dios mío, me has desamparado. Y nos muestra diferentes cosas que experimentó. Pero termina con una nota de júbilo y de alabanza porque está profetizando la resurrección. Y miren cómo termina en el verso 31 el Salmo 22. Verso 31. A un pueblo que no ha nacido se le dirá: Dios hizo justicia. Allí en la cruz, hace 2000 años, Jesús pensó en ti, en mí, en nosotros. Porque para Cristo hace 2000 años, nosotros hoy éramos el pueblo que no ha nacido. Aunque ya nacimos, pero en ese momento todavía no. Y Jesús dice, al pueblo que no ha nacido, a nosotros, se nos dirá, Dios hizo justicia. El Señor murió haciendo justicia, pero resucitó también. Él pensó en la cruz, en las generaciones futuras, a los que Él salvaría creyendo en su obra en la cruz. Noten qué lindo. Lo que comenzó allí el jueves a la noche, que parecía que iba a ser un fracaso para Jesús y un triunfo para el diablo, todo se dio vuelta. Y Jesús, al morir en la cruz, porque el diablo no quería que Jesús vaya a la cruz, Jesús, al terminar su obra y decir, consumado es, se ha terminado, he ganado la batalla, entonces allí Él salió victorioso y todo se hizo a la práctica en la resurrección, cuando vemos el triunfo de Cristo. Dios hizo justicia. Así termina este salmo.
Muy importante esa frase, porque no es mi justicia, no es su justicia, es la justicia divina, la obra de Dios. Por eso no nos quedamos con este día, viernes, no nos quedamos con la tristeza del sufrimiento de Cristo, sino que esperamos el domingo y vivimos en nuestra vida el domingo de resurrección. Porque si nos quedamos con las procesiones del viernes y con la tristeza del viernes, somos los más miserables y desdichados. Pero la muerte apunta a la resurrección, al triunfo de Cristo, y por eso vivimos en la resurrección. Cuando le alabamos, cuando tenemos vida eterna, cuando tenemos comunión con el Padre a través de Cristo, estamos viviendo el domingo de resurrección. Claro, allí en la cruz, como lo describe el Salmo 22, 1000 años antes que Jesús muriera, Jesús en la cruz se sintió abandonado por el Padre totalmente. Él se sintió como un gusano, indefenso, impotente. Él sintió el abandono y la soledad a nivel humano. Él también fue humillado hasta lo máximo y sintió y experimentó el dolor terrible en su cuerpo también físico. Pero resucitó y así termina el Salmo con un grito de victoria. Le alabaremos junto a los demás. El Señor hizo justicia. Noten qué interesante. ¿Y cómo le respondemos hoy nosotros? 2000 años después de su muerte, en este Viernes Santo. Quiero leerles lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:15. Él murió por todos, para que ahora nosotros no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros y resucitó. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para aquel que murió y resucitó, para el Señor Jesucristo. Todo ese sufrimiento terrible de Jesucristo fue por nosotros y lo grandioso del amor del Padre demostrado para nosotros. Usted y yo pongamos a la cruz de Cristo como el centro de nuestra vida. Vivamos para el Señor y entonces en nuestra vida habrá gozo y alegría. Dios hizo eso, Él hizo justicia, porque allí en la cruz proveyó la justicia suya para el pecador. Creyendo en esa obra de Cristo, Dios nos declara justos. Él hizo justicia, no es mi justicia, no son mis obras. Él me declara justo como si nunca hubiese pecado. ¿Por qué? Porque lo trató a Cristo como un pecador. Entonces a mí me ve, pero primero pasa por los ojos de Cristo o por la vida de Cristo y me ve justo como a usted. Noten qué interesante. Dios hizo justicia. Esa justicia de Dios sobre el pecado, sobre la maldad, quedó satisfecha porque Cristo llevó el pecado de todos. Si nosotros le abandonamos al Señor y no le aceptamos en nuestra vida, no creemos en Él, en su obra para salvarnos, el Señor nos va a desamparar y en el infierno tendremos que experimentar el dolor físico y experimentaremos lo que Cristo experimentó en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese dolor emocional experimentará la persona que está en el infierno y quizás es peor que el dolor físico del fuego. Pero no precisamos ir ahí. Si nosotros creemos en la obra de Cristo, Él nos trata como justos, como si nunca hubiésemos pecado y tenemos acceso al cielo por la vida de Jesús y por su muerte. El Salmo 22 revela el corazón de Cristo allí en la cruz. Y Él se convirtió en una ofrenda por el pecado, reemplazándonos a nosotros. Y terminó con triunfo, murió y resucitó. Y nos ofrece también perdón de pecados y vida nueva a todos. No somos dignos de esa vida eterna y no la podemos ganar, no la podemos comprar. La recibimos como un regalo, porque hace 2000 años atrás Jesús hizo todo y fue suficiente para darnos la vida eterna. ¿Usted ya ha aceptado ese regalo de salvación? Crea y confíe y apóyese solamente en esa obra de Cristo que fue suficiente para salvarnos. Él murió y sufrió por nosotros. Dios el Padre lo trató a Jesús como el gran pecador, muriendo en nuestro lugar.
como vimos el día de ayer también. Y ahora podemos vivir para Él que murió y resucitó. Hoy es viernes, pero el domingo viene la resurrección, la vida, el triunfo sobre la muerte, para usted y para mí. Oremos, dando gracias a Dios por lo que hizo. Señor, gracias te damos por tu obra en la cruz. Tanto sufrimiento en todo aspecto emocional, espiritual, físico. Pero gracias, Padre, porque trataste a Cristo como un pecador, como el más grande de los pecadores de todos los tiempos, que llevó nuestros pecados, murió en nuestro lugar como un sustituto, como un reemplazo de nuestro castigo, para darnos vida eterna. Y muchos de nosotros hemos creído en esa obra, nos apoyamos solo en tu obra y tenemos vida eterna. Y esa fe en ti nos lleva al cielo por tu obra en la cruz. Señor, oramos si alguien está viendo este programa que no ha creído en tu obra para salvación, que crea en ti para salvación y que tú les perdones los pecados y le des vida nueva. Señor, te damos gracias por lo que hiciste por nosotros, pero gracias también porque viene el domingo, la vida eterna, la esperanza, la resurrección, y juntos vivimos en el domingo porque te tenemos en el corazón. Ya no hay más condenación para el que está en ti. Ya nada nos separa del amor tuyo, porque estamos en ti y junto a ti vamos a la vida eterna. Señor, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y pedimos si hay alguien que no te ha aceptado en el corazón, que no ha creído en ti, que lo haga, que solo ponga su confianza en ti para que nunca experimente el abandono tuyo en el infierno y el sufrimiento que eso será. Gracias por la vida eterna, gracias por la muerte de Cristo, que es suficiente para salvar al más grande de los pecadores. Te alabamos, te adoramos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias, Señor, por cada enseñanza que nos dejas en tu palabra. Danos sabiduría y ayúdanos a ser obedientes. Les esperamos en nuestro programa en línea los viernes a las 8 p.m. y domingos a las 9:30 a.m. Siga nuestras redes sociales y visite nuestro canal de YouTube, así como nuestra página web, en donde puede también enviarnos sus peticiones de oración y también sus ofrendas por VisaNet. Iglesia Nazaret Central, proclamando el incondicional amor de Dios.